Bendiciones con todos. Tema 2: las verdades de la palabra de Dios. Hoy Adonías usurpa el trono. Y utilizamos Primera de Reyes capítulo 1, versículo del 1 al 27. Bueno, en el video anterior vimos la introducción, ¿cierto? Una forma general de todo el libro Primera de Reyes. Ahora vamos a ver que Adonías usurpa el trono. Entonces es el segundo hijo de David que se encarga de usurpar el trono. Recuerden que el primero fue Absalón. Ahora David está muy mayor, muy veterano y Adonías usurpa el trono. Y vamos a leer la cita bíblica para ir entendiendo este mensaje. Dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisat sumanita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de caballos y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadok, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no siguieron a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisai su manita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. He aquí ahora Adonías reina,
y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba con ella, con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey, diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar. He aquí, están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadot, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tu siervo quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? ¿Qué les parece esta historia? ¿Sí? Nuevamente encontramos acá un segundo usurpador, porque realmente sí le correspondía por derecho, por edad, porque acuérdense que ya había muerto Absalón, habían muerto los primeros y él le correspondía, pero no era lo que Dios había elegido, no había lo que el rey había declarado. No. Ahora, Israel estaba al final de los años dorados del reinado de David, un reino muy exitoso, un excelente rey, pero como hemos podido apreciar desde Segunda de Samuel, un pésimo padre. Los hijos están haciendo lo que le da la gana y él no dice nada. Repetimos, 2 hijos han usurpado su trono, Absalón y ahora segundo Adonías, y él no dice nada. El primer libro de Reyes comienza con un reino unido, glorioso y centrado en Dios. Termina con un reino dividido, degradado e idólatra, y la razón de la caída de Israel nos parece simple. No obedecieron a Dios. No. Salomón en sus últimos años, como veremos más adelante, no obedeció a Dios. Es más, su hijo, que hereda el trono, Roboam, lo destruyó. Ahora, nosotros también somos vulnerables a las mismas fuerzas que llevaron a Israel a la decadencia moral. La ambición, los celos, el hambre de poder, poco respeto de los
votos matrimoniales, fueron muy adúlteros, y superficialidad en nuestra devoción a Dios. Hoy día, como vemos, sucede lo mismo. Los gobernantes no obedecen a Dios, no les interesa obedecer la palabra de Dios. La ambición, los celos, el deseo de poder, todo eso se ha degradado, se ha perdido, porque no han honrado a Dios, no han obedecido su palabra. Cuando leemos acerca de estos trágicos sucesos en la historia de Israel, debemos vernos en el espejo de sus experiencias, ¿sí? Deberíamos meditar en esto para no cometer estos grandes errores. Como dije en la introducción, a los que gobiernan el mundo, a los gobernantes, a los que están en una posición de poder, deberían meditar en este libro de las consecuencias que tuvieron aquellos que gobernaron mal y las bendiciones que tuvieron y el éxito que tuvieron aquellos que gobernaron bien. David tenía unos 70 años de edad. Su salud se había deteriorado por los años de dificultades. Abisat sirvió como su enfermera y para mantenerlo abrigado. En esos tiempos en que la poligamia era aceptada por los hombres, por si acaso, no por Dios, y los reyes tenían harenes, esta acción no fue considerada ofensiva. Imagínense la cantidad de mujeres con sus hijos ahí, aconsejando a sus hijos de cómo llegar al trono. Como insistimos, en dos han intentado usurpar el trono de David, Absalón y Adonías. Seguramente sus madres estaban aconsejando allí de manera equivocada, porque es Dios quien decide, es quien Dios que quita y pone reyes. Adonías fue el cuarto hijo de David y era la elección lógica para sucederlo como rey. El primer hijo de David, Amnón, había sido asesinado por Absalón por haber violado a su hermana. ¿Se acuerdan? Segunda de Samuel capítulo 13, que ya hablamos de eso en los videos de Samuel, segunda de Samuel. Su segundo hijo, Daniel, escuche bien, Daniel, solo se menciona en la genealogía de Primera de Crónicas capítulo 3, versículo 1. Y probablemente ya había muerto en ese tiempo, probablemente porque no se habla nada más de él. El tercer hijo de David era Absalón. Murió en una rebelión anterior, ¿se acuerdan? Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 18, cuando hubo el enfrentamiento entre el ejército de David y el ejército de él, que él había usurpado el trono, ¿sí? A pesar de que mucha gente esperaba que Adonías fuera el siguiente rey, como vemos en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 25, David y Dios, lo más importante, tenían otros planes. Dios ya había decidido que el siguiente rey era Salomón. Adonías decidió apoderarse del trono sin el conocimiento de David su padre. Así nomás, igual como lo hizo Absalón. Él sabía que Salomón, y no él, era la elección primera de David para ser el próximo rey. Y esta es la razón por la cual no invitó a Salomón, ella lo sabía, ni a los consejeros reales de David cuando se proclamó rey. Sí. Pero sus planes fraudulentos para ganar el trono no tuvieron éxito, no tuvieron. El soberbio Adonías se exaltó a sí mismo y con esto logró su propia derrota. ¿Sí? No es por fuerza ni con ejército, dice la palabra, es por la voluntad de Dios, es por la palabra de Dios. Las personas temerosas de Dios, como David
y Samuel fueron usadas por él para guiar a las naciones, pero sin embargo tuvieron problemas en sus relaciones familiares. Lo que dijimos antes, Samuel fue un gran profeta, pero un mal padre. David, un gran rey, pero un mal padre. Mire, a veces nos ocupamos tantos en una tarea, la desempeñamos con todas nuestras habilidades y talentos, pero descuidamos lo principal, la familia. Los líderes temerosos de Dios no pueden dar por hecho el bienestar espiritual de sus hijos. Están acostumbrados a que otros sigan sus órdenes, pero no pueden esperar que sus hijos fabriquen fe a petición. El carácter moral y espiritual lleva años para formarse y requiere también de una buena atención continua y una disciplina paciente. ¿De quién? De parte de los padres. Lo que pasa hoy día en las iglesias. Los padres creen que sus hijos, con solo escuchar una predicación una vez a la semana, creen que eso ya está preparando, moldeando a sus hijos. No. Los padres en sus casas son los pastores, los que enseñan la palabra de Dios a sus hijos, a su familia. Son los sacerdotes los que presentan a Dios a sus hijos y a su familia. Y en este caso, David parece que lo hizo muy poco, porque sus hijos están usurpando su trono, se están peleando entre ellos. David sirvió bien a Dios como rey. Eso lo marca la palabra de Dios una y otra vez. Pero como padre, a menudo le falló tanto a Dios como a sus hijos. No permita que ni siquiera su servicio a Dios en los puestos de liderazgo le quite tanto de su tiempo y energía que lo hagan descuidar las otras responsabilidades que Dios le dio, como es la familia. ¿Sí? La familia. Debido a que David nunca había intervenido oponiéndose o cuestionando a sus hijos, en este caso Adonías, no sabía cómo desenvolverse dentro de los límites. El resultado fue que siempre quiso hacer todo a su modo, sin importarle cómo afectaría a los demás. Adonías hizo lo que quiso y no respetó los deseos de Dios ni los de su padre. Seguramente estuvieron generales como Joab, que se unió a él, ¿sí? Sacerdotes, tal vez su madre también, y otros diciendo, vamos, vamos, entra, que tú eres el rey, vamos, toma, preparas una fiesta, invita a todos. Pero no era la voluntad de Dios. Y cuando no es la voluntad de Dios, haga lo que se haga, no se puede. Un niño indisciplinado puede verse lindo para sus padres. ¡Ay, qué bonito que está!, ¿no es cierto? Pero eso bonito le hace cubrir las travesuras que hace. Pero un adulto, escuche, indisciplinado, destruye a sí mismo y a los demás. Ya está bien las travesuras cuando niño, pero cuando grande, imagínense lo que hace Adonías. Cuando establecía límites para sus hijos, cuando establezca esos límites, deje la posibilidad que puedan desarrollar el dominio propio que necesitarán para poder controlarse más tarde, controlar sus impulsos, ¿sí? Discipline a sus hijos con cuidado mientras son jóvenes para que lleguen a ser adultos autodisciplinados. David no lo hizo y está pagando el precio por eso. Ahora, cuando Saúl fue ungido rey, se sacrificaron ofrendas de comunión como recordatorio del pacto de la nación con Dios que había sido dado en el monte Sinaí. Adonías quiso que se ofrecieran sacrificios, quizás con la esperanza de legitimizar
su toma del poder. Pero Adonías no era la elección de Dios para suceder a David. Mire, un sacrificio no grato a Dios. Dios no lo había autorizado. Sellar una acción con una ceremonia religiosa no lo convierte en la voluntad de Dios. No, no era la voluntad de Dios. Cuando Natán supo de la conspiración de Adonías, rápidamente trató de detenerla. Era un hombre de fe y al mismo tiempo de acción. Sabía que Salomón debía ser rey, ya lo sabía. Y se movió con rapidez cuando vio a alguien tratando de usurpar aquel trono. Ahora, a menudo sabemos lo que es correcto, pero no actuamos así. En este caso, Natán sí actuó. Es uno de los más grandes profetas en el tiempo de David. Sí, nos pasa, vemos que están sucediendo las cosas y no decimos nada, nos callamos y después pagamos el precio por eso. Quizás no queremos vernos involucrados, o quizás somos flojos o tenemos miedo. No tratemos de detener las cosas solamente con oración. Buenas intenciones o sentimientos de ira. Actúe como se requiera para corregir la situación que se está dando. ¿Sí? Ahora, la Biblia no registra la promesa de que David había dicho a Salomón que él heredaría el trono, sería el rey de Israel. Pero está claro que Salomón era la elección de David, como era también la elección de Dios. Veamos dos citas bíblicas que aprueban esto. Primera de Reyes capítulo 1 versículo 17 dice: y ella le respondió, está hablando la mamá de Salomón: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Le recuerda a esta mujer. Y Primera de Crónicas capítulo 22 versículos 9 y 10 dice: he aquí te nacerá un hijo, Dios le dice a David, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Dios mismo le pone nombre. Y yo le daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. ¿Qué les parece? El rey que iba a ocupar el trono de David era Salomón, porque Dios ya lo había designado. Dios había escogido, hasta le puso el nombre Salomón. Entonces Adonías me parece que sabía esto. Entonces se metió en un problema no solo con el reino de David, sino que se metió en problema como Dios. Y en los videos más adelante vamos a ver cómo es trágica su muerte. Es trágica su muerte porque el deseo de poder, el deseo de tener el trono, ¿sí? Tal vez, como dije, hincado por otros, le llevó a tomar una mala decisión, a incumplir también el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Él deshonró a su padre, mientras que desobedeció y deshonró también al Padre Celestial. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Increíble cómo aprendemos, ¿no es cierto? Cómo se ven los errores también de aquellos grandes hombres que fallaron, en este caso que fueron malos padres, de aquellos hijos que están usurpando el trono, el lugar que no le corresponde, porque es Dios el que decide. Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios, dice: yo no quiero hacer eso, yo no quiero vivir de esa manera, yo quiero honrar a Dios. El primer paso que tiene que dar es aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Y para eso aquí le presentamos la oración de fe. Repítala con todo su corazón buscando ser un hijo de Dios, que dice así: querido Dios,
Sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Señor y Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Si usted hizo la oración, la hizo con fe, dio el paso de convertirse en un hijo de Dios, y para sostenerse como hijo de Dios tiene que meditar todos los días en la palabra. Dejar que el Espíritu Santo le enseñe y buscar obedecerla, aplicarla, y una vez aplicada, predicarlas para que otros se enteren de estas maravillosas verdades. Tenga tiempo de oración, tiempos de alabanza, y no se olvide de venir a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. ¿Cómo nos enseñas? Hemos aprendido que usurpar el lugar que no nos corresponde no trae nada bueno. Más bien esperamos en ti tus bendiciones, tu dirección y el lugar que nos quieres llevar, Señor. Damos gracias por tu palabra que es tan clara, mi Dios, que muestra los errores que cometemos, Señor, y nos ayudas con esa misma palabra, nos preparas, nos enseñas para no volverla a hacer mañana, Señor. Que esta palabra, tu Espíritu Santo, la hagas germinar en cada oyente, mi Dios. Que esta palabra pueda ser puesta en práctica y también predicada para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo. Padre, por eso te alabamos y damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.